Hola amigos, hace un tiempo atrás hice un video explicando cómo funciona un puente de diodos. Se los voy a dejar ahí en las tarjetas si lo quieren ver, porque es un poco más teórico de lo que vamos a ver ahora. Ahora simplemente vamos a armar esto y ver cómo funciona en forma práctica. Y me parece que la mejor forma de ver cómo funciona un puente de diodos es con LED. Bueno, para quien no sabe, un diodo es como una especie de válvula que permite la circulación de corriente en un solo sentido y se opone en el sentido opuesto. Bueno, un LED es básicamente un diodo que emite luz. Claro que tiene un montón de otras limitaciones. No es de nada práctico armar un puente rectificador con diodos con LED en realidad, porque tiene muchas limitaciones en cuanto a lo que es corriente y también tenemos desventajas a cuanto a la tensión de caída. En un diodo convencional estamos hablando de alrededor de 0,6-0,7 volt de caída de tensión, esa pérdida que vamos a tener cuando hacemos circular la corriente por ahí. En cambio en un LED, bueno, depende del color, pero pueden ser 2 o 3 volt. Así que además de las limitaciones de corriente, tranquilamente, bueno, un LED convencional estamos hablando de unos 20 mA, 30 mA. Más de eso no le podemos hacer circular porque lo vamos a quemar. En cambio un diodo común, creo que el 1N4007 por ejemplo, el más típico, estamos hablando de no sé, 1 ampere, creo, hay que ver la hoja de datos, pero bueno, para fines prácticos no sirve, pero sí para fines educativos quizás. Creo que es la mejor forma de ver cómo funciona un puente rectificador, así que ahora vamos a verlo en detalle. Otra cosa que tienen que tener en cuenta: los diodos pueden tener muy altas tensiones inversas, en cambio los LED no, capaz que con 5 volt de inversa ya lo quemamos, así que tengan en cuenta, definitivamente esto no sirve a fines prácticos, solo para ver el funcionamiento y que entiendan realmente cómo funciona. Me parece ideal utilizar, en vez de diodos convencionales, diodos que emiten luz, los LED, así que vamos a verlo. Bien, y antes que nada, si están acá es porque no saben o no conocen completamente el funcionamiento del puente de diodos. Básicamente se utiliza generalmente para convertir lo que es alterna en continua. Nosotros en la red eléctrica tenemos una señal de este tipo, donde tenemos parte del tiempo la corriente circula en un sentido y en el semiciclo siguiente circula hacia el otro lado. Va y viene por el mismo conductor en distintos sentidos. Bueno, el diodo lo que nos hace, o el puente de diodos en particular, es que nuestra carga reciba la corriente siempre en el mismo sentido. ¿Y por qué? Porque hay muchas cosas, sobre todo en electrónica, que funcionan con corriente directa o continua. La corriente circula siempre para el mismo lado. Entonces van a encontrar un montón de aplicaciones que tienen puente de diodo, que lo primero que hacen es la tensión de red, rectificarla y después a partir de ahí, bueno, depende de lo que quieran hacer, normalmente la filtran y después, bueno, en este caso por ejemplo de las fuentes, la conmutan para bajar, subir o lo que sea. Fíjense, por ejemplo esta, acá tenemos la entrada de alimentación y probablemente este es un diodo, perdón, un puente rectificador. No lo voy a poder sacar, está pegado al disipador porque puede calentar un poco, pero bueno, es ese. Y después acá tenemos un capacitor de filtrado, pero esto lo van a encontrar tanto sea como puente, como vieron ahí, o como diodos individuales. Por ejemplo esta, me parece que son estos 4 que están acá. Sí, justamente ahí tienen los 4 diodos que componen el puente. Lo mismo esta otra, acá están estos 4 diodos. Nosotros vamos a verlo acá en el papel cómo es que funcionaría. También, por ejemplo, lámparas LED, todos los LED funcionan en un solo sentido. Entonces lo primero que hacen es rectificarlo. Estos son diodos SMD. Pero bueno, ahora vamos a ver lo que es, por ejemplo, un puente de diodos este en particular. Por ejemplo, ahí tenemos las dos patas de alimentación de alterna y la salida positivo y negativo, que lo vamos a estar viendo acá. Básicamente entonces tenemos la entrada de alterna, sería en este caso por acá. ¿Y cómo funciona? Bueno, cuando la tensión es positiva por este lado y negativo por acá, lo que hace va a ser, este diodo va a conducir, este diodo no, porque está en inversa. Esto teniendo en cuenta el sentido convencional, puede variar, depende. Bueno, en realidad no me quiero meter mucho más en tema, pero como convención se toma este sentido de circulación de corriente. Entonces vamos a tener que este diodo nos va a conducir, este otro no. Va a circular la corriente a través de nuestra carga, así, y va
a pasar por este no, y va a ir a nuestra alimentación. Entonces la circulación de la corriente es esta. Estos dos no se activan, se activaron solo estos dos. Y cuando la cosa es justamente al revés, tenemos el positivo acá y el negativo por acá. El que conduce va a ser ahora este. La corriente por la carga sigue siendo siempre la misma, que es exactamente lo que buscamos, siempre en el mismo sentido. Y después nos va a conducir este otro y va a volver hacia la red. Así que vamos a verlo ahora en forma práctica con esto. Vamos a estar reemplazando entonces los diodos por LED, diodos emisores de luz. Esta es mi carga, en este caso un simple diodo, da igual. Y le voy a conectar el generador de funciones porque esto lo pueden replicar ustedes, pero lamentablemente no lo van a poder ver si lo hacen a la frecuencia de red. Esto lo está haciendo 50 veces por segundo, entonces el ojo no llega a percibir esto que les muestro acá. Pero antes de verlo en el osciloscopio, probémoslo directamente con una fuente, con una pila, digamos, algo de continua. Acá tengo positivo y negativo, y si yo los conecto de esta forma, tengo esos dos LED que prenden y obviamente mi carga perfectamente encendida. Ahora, si cambio la polaridad, me prenden estos otros dos LED y obviamente también la carga. Así que de esta forma funciona el puente rectificador, donde vamos a tener un semiciclo que conducen dos LED y en el semiciclo siguiente nos conducen los otros dos LED o diodos. En este caso sí, LED rojos, pero de esta forma funciona el puente de diodos. Bien, y acá lo tengo conectado al osciloscopio, que nos va a permitir ver la forma de onda que le estamos generando, que de hecho también tiene un generador. Yo de acá lo activo y lo desactivo. Bueno, en definitiva, en este momento, por ejemplo, le estoy entregando acá, no importa el positivo y negativo, no le den importancia porque, como ven, varía. Tenemos un momento positivo y otro momento negativo, lo que le estamos entregando al puente rectificador. Y bueno, en este caso 9 volt de pico y 50 Hz. Acá no vemos el funcionamiento. Si al ojo se percibe un parpadeo mínimo en los LED, capaz que si hago un acercamiento se puede llegar a notar. No se ve. Pero en realidad están prendiendo y apagando 50 veces por segundo. Esto sí se va a notar cuando yo le baje la frecuencia. Fíjense, yo le voy a empezar a bajar la frecuencia. Ahí ya se percibe. Y ahí ya se ve a cámara. Al ojo no lo veo bien, todavía no lo distingo, pero sí. Le bajé la frecuencia. Por ejemplo, vamos a dejarla bien baja. Vamos a dejarla en 1 Hz. Un ciclo por segundo. Ahí. Cambiamos la base de tiempo para poder ver la señal. Ahí. Y vemos claramente cuando funcionan 2 y 2 y este que prende al doble de la frecuencia de estos otros LED. Bien, veamos qué es lo que tengo acá. Vamos a activar el canal 1 y esto es lo que obtenemos a la salida del puente de diodos, donde la señal es todo el tiempo positiva. Ahí sí tenemos una continua pulsante porque no tiene filtro, pero solo nos quedamos con la parte positiva de la señal. Para eso es que se usa y se usa muchísimo el puente de diodos. Me parece que esta fue una forma muy visual de ver su funcionamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si agregamos un capacitor de filtrado? Fíjense, todas las fuentes que les mostré, todas, aunque no siempre los tienen, después del puente rectificador tenemos un capacitor de filtrado. Y eso es lo que nos va a dar una continua no pulsante, sino algo más estable en el tiempo. Este, por ejemplo, tiene el capacitor de filtrado, que sería este que está acá. Y así, bueno, todas las fuentes que les mostré lo traen. No siempre vienen, a veces conmutan directamente sobre esta señal pulsante,
pero muchas otras veces sí tiene un capacitor de filtrado. Y vamos a probar qué es lo que sucede cuando agregamos un capacitor. Cómo filtramos y ya no tenemos tanta variación, sino que mantenemos más constante la tensión de salida, ¿no es cierto? Gracias a la energía que nos almacena el capacitor en el caso del pico y que después la entrega en el caso del valle. De hecho, puede llegar a percibir como el LED se mantiene encendido más tiempo. De hecho, yo acá le puse una resistencia en paralelo al LED para que se vea mejor en el osciloscopio. A ver si puedo acercar un poco. Que si yo se la saco y van a ver el efecto que produce. Es una resistencia de 10K, algo así. Vean ahora como la señal no se ve tan linda porque eso se la agregué. Pero, ¿qué pasa cuando agrego el capacitor de filtrado? Ya nuestro LED permanece encendido más tiempo y mejor aún si lo hacemos antes de la resistencia limitadora, que sería en este punto. A ver si lo puedo hacer. Ahí. Fíjense, ahora ya mejoramos muchísimo y el LED ya se ve prendido prácticamente todo el tiempo. Esa es la función del capacitor de filtrado, que vamos a encontrar en muchísimas fuentes con puentes rectificadores. Tengan en cuenta que estos capacitores generalmente son electrolíticos y tienen polaridad. No se pueden conectar al revés. Recuerden que de acá, después del puente de diodos, ya estamos trabajando con continua. Puede ser pulsante o no, dependiendo del filtro que tenga, pero la corriente siempre circula en un mismo sentido. Y eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado. Si fue así, no dejen de apoyarlo, que eso siempre viene muy bien, y compartirlo si creen que a alguien más les puede resultar interesante. Les voy a dejar por acá un botón para suscribirse, subo videos todos los miércoles y algunos especiales sorpresa y algún que otro video que también pueda llegar a interesarles. Como siempre, dejen sus comentarios abajo, nos vemos la próxima, saludos y muchas gracias.